Hola, amada iglesia. Les saludo fraternalmente, deseando que las ricas bendiciones del cielo estén sobreabundando en sus vidas. En esta mañana traigo un mensaje de parte de Dios en el cual usted experimentará cuál es su verdadera posición en Cristo Jesús. A mí me apasiona el tema de la seguridad del creyente. Me apasiona lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos en Cristo. Así es que hoy estaremos predicando la tercera pregunta que el apóstol Pablo hace en Romanos 8:33. Y la pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, Pablo llega a este punto después de que en Romanos 8:28 él dice que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, y esto es conforme a su propósito, al llamado de Dios. Y luego dice que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y luego dice que a los que llamó también los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó escogió, y a los que escogió glorificó. Entonces en el 31 enseñábamos, si Cristo es por mí, ¿quién contra mí? En el verso 32 enseñábamos: el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Esa fue la segunda pregunta. La tercera pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Así es que he titulado el mensaje de este día: libre de acusación. Esta es una de las preguntas más importantes que una persona puede hacer. Es importante que tengamos la respuesta bíblica, lo que Dios dice en su palabra. Y la respuesta es contundente: nadie. En primera instancia, miremos que Pablo enfoca en quién justifica, es decir, en Dios. Observe cuidadosamente. Cuando hace la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?, inmediatamente dice: Dios es el que justifica. Pablo pudo haber dicho: nadie, estamos justificados. Eso es cierto, pero no lo hizo así. Dijo: Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque el énfasis no se hace en el acto, sino en el actor. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes recuerdan que existen los tribunales y las leyes en cada país? Y un juez puede absolver a alguien de alguna situación que esté siendo acusado. Puede absolverlo. Pero alguien puede demandar e ir a una instancia superior, y si esa instancia superior, llámese tribunal o Corte Suprema, etcétera, falla y dice: no, esta persona tiene que ser condenada, pues esa instancia superior prima sobre la instancia inferior. Y la cosa maravillosa es que Dios es el juez supremo y es el tribunal supremo del universo. Por eso el énfasis de Pablo cuando dice: Dios es el que justifica. Ninguna instancia inferior puede prevalecer sobre una instancia superior. Así es que si Dios es el juez supremo y el tribunal supremo del universo, Él es la máxima autoridad. Nadie puede anular lo que Él ha decretado o establecido. Nadie puede apelar ante un juez superior. ¿Por qué? Porque Dios es el juez superior. Su palabra es definitiva y está establecida. Entonces aquí está la gran verdad de este texto. Por encima de Dios no hay tribunales mayores. Si Dios es quien se absuelve y declara a alguien justo delante de Él, nadie puede apelar. Nadie puede abogar por la anulación del juicio, ya nadie puede acusar. La sentencia de Dios es definitiva y absoluta. Puesto que Dios nos ha justificado, ningún cargo puede traerse contra aquellos a quienes Dios ha escogido. ¿Qué significa justificación? Ser justificado o justificación significa declarado sin culpa delante de Dios. Es decir, que nada y nadie en ningún sitio puede acusar con éxito a un escogido de Dios delante de Él. La razón es porque el supremo juez
del universo ha absuelto ya al creyente pecador y Él también le ha vestido con la justicia de Jesucristo. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Nuestro pecado, quiero que escuches esto, nuestro pecado fue colocado en Jesucristo y castigado en su muerte en la cruz. ¿Entiendes eso? Cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero Dios no solo atribuye nuestros pecados a su Hijo, pero Él toma la justicia perfecta de Jesucristo porque Él no cometió pecado y la atribuye al creyente. Por eso dice, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Es decir, cuando Dios justifica al creyente pecador, Él hace una declaración judicial. Dios, para efectuar esto, Él hace más que perdonar nuestros pecados. Él ahora nos considera justos y santos delante de Él. Es decir, sin culpa. Ahora, permíteme decirte algo. Esto no quiere decir que tengas licencia para pecar. Porque yo creo que es cierto que nuestros pecados han sido perdonados. Y es cierto que podemos ir al trono de la gracia para recibir el perdón de nuestros pecados. Pero esto no me habilita para que yo me convierta mi vida en una vida de pecado. No, porque una de las evidencias de que tú has nacido de nuevo es que tú rechazas el pecado. Es tu oposición al pecado. No quiere decir que no pequemos, porque aún la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De tal manera que nosotros entendemos que si pecamos, así lo dice 1 de Juan capítulo 1, verso 8, 9 y 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso. Claro que pecamos, pero tenemos una salida en el Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya tocaremos ese tema un poco más adelante, pero lo otro que quiero decirte es que si pecamos, si fallamos en un área, por ejemplo, si un creyente cristiano comete una defraudación, ¿sí?, o incumple un contrato, pues va a tener las consecuencias de eso. Ok, va y confiesa su pecado y le dice, Señor, perdóname, yo fallé en esto. Y Dios lo perdona, pero aún él tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado ante los hechos naturales. ¿Por qué? La Biblia dice claramente, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. De todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y dice, si sembramos para la carne, sembramos para corrupción. Si sembramos para el Espíritu, sembramos para la vida eterna. Entonces, si nosotros estamos cometiendo pecado, pues estamos sembrando para la carne y obtendremos las consecuencias de nuestro pecado. ¿Dios perdona mi pecado? Claro que sí, Dios perdonó nuestro pecado, pero nosotros tendremos que enfrentar las consecuencias de ese pecado en nuestras vidas. Ahora, permíteme explicarte esto. Yo escucho mucho cristiano que dice, no, seguro esto que estoy viviendo es porque yo fallé en esto, yo pequé en esto, seguro algún pecado que tenía por ahí oculto y Dios me está castigando por eso. Dios no te está castigando, estás viviendo la consecuencia de tu pecado. Eso es importante. Ahora, ¿qué hace? ¿Qué hace el pecado? Cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede en nuestra relación con Dios? El pecado, óyeme bien, nunca elimina que nosotros seamos hijos de Dios si ya hemos nacido de nuevo. No, nosotros seguimos siendo hijos de Dios, pero se rompe la comunión con Dios. Es decir, nos perdemos los beneficios de la comunión con Dios. Así es que, por eso, Dios provee la salida y dice, venga, sea rápido en confesar sus pecados, venga, confiéselo que yo soy fiel y justo para perdonar todos sus pecados. ¿Quién es el acusador? Es el primer punto que quiero tocar esta mañana. ¿Quién es el acusador? Porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y voy a establecerte un principio. Satanás no puede venir ante Dios para acusarte. ¿Por qué?
porque Dios es el que justifica. El libro de Job nos dice que Satanás vino al trono de Dios y se quejó de Job. Eso lo encuentras en el primer capítulo del libro de Job, versos 6 al 12. El trono de Dios es el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Satanás se presentara ante él? Satanás podía venir ante Dios porque Adán había abandonado su lugar cuando inclinó sus rodillas ante Satanás en el Edén, en el jardín del Edén, Génesis 3. Entonces, quien tenía la autoridad era Adán, pero se la entregó a Satanás. Así que Satanás tenía el derecho de tomar el lugar de Adán y venir delante de Dios. Y ese es uno de los puntos que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero también en Zacarías capítulo 3 se ve que está el Padre, está el Hijo y está Satanás acusando al sumo sacerdote Josué. Entonces, quiero aclararte esto, pero alabado sea Dios. Jesús, el postrer Adán, ha llegado, ya llegó, y la aspersión de su sangre ha limpiado las cosas del cielo. Hebreos 9, 22, 24 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál fue ese mejor sacrificio? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue hecho una vez y para siempre. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así es que, ¿quién es el que se presenta por nosotros ahora ante Dios? Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote y quien es nuestro intercesor y quien es nuestro abogado. Amén. Su sangre limpió y redimió el lugar inmundo donde Satanás caminaba y se paraba delante de Dios. Por lo tanto, no hay lugar en el cielo para Satanás. Ya no puede venir ante Dios para acusarte. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya lo venció. El postrer Adán tomó de nuevo el lugar que le correspondía a Adán en el Edén y que Adán le entregó al diablo. Así es que quien está ahora ante el trono de la gracia es nuestro Señor Jesucristo, quien se pone por ti y por mí. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1: y si alguno hubiere pecado, no te bien, si alguno hubiere pecado, quiere decir que el pecado debe ser la excepción en nuestra vida. Si alguno hubiere pecado, no dice que la norma es pecar, sino que si alguno hubiere pecado, es decir, es una excepción, es un hecho muy casual. Hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús, quien es la propiciación por todos nuestros pecados, y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. ¿Quién entonces está en la presencia de Dios hoy? Jesucristo, quien se puso delante del trono por nosotros. Tenemos un abogado, pero tenemos un mediador ante el Padre por nosotros. Así que lo que le sucede a Job no puede sucedernos a nosotros hoy. Job anhelaba, él deseaba tener un mediador, alguien que mediara entre el Padre y él, pero no tenía ninguno. Job 9:33 dice: no hay entre nosotros árbitro que ponga sobre su mano sobre nosotros dos. Note de la manera como lo está explicando Job. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano entre nosotros dos. Su sueño es nuestra realidad. El sueño que tenía Job es hoy nuestra realidad. ¿Por qué? Hoy tenemos a Jesús como nuestro mediador, intercediendo por nosotros. Porque 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios.
un solo Dios y un solo mediador ante Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, un solo mediador. No hay dos, no hay tres, no hay San Pío, no hay San Cocho, no hay San Pancracio, no hay nada, no hay nadie, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Aleluya. Sin embargo, puesto que el diablo ya no puede venir delante de Dios, él viene a ti en la tierra y te acusa a tu conciencia. Y su mayor herramienta es el engaño, porque él no tiene poder real sobre ti. Entonces, la mente nuestra, alguna escritora, creo que es Joyce Meyer, dice que la mente nuestra es como una autopista donde el enemigo está colocando permanentemente sus pensamientos y está colocando acusación, mentira, engaño. Pero quiero que sepas que Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él tiene, óyeme bien, el diablo tiene que engañarte para que creas que Dios está contra ti, que está enojado contigo porque le has fallado, o que tu enfermedad o pobreza son un castigo de Dios por tus pecados. Amigo mío, no caigas en las mentiras del diablo. Si es Dios quien te justifica, nadie puede acusarte. Satanás no puede venir ante Dios para acusarle. En vez de eso, gloria sea dada a Dios, tú tienes entrada libre, con condición, con posición de hijo, tienes entrada libre, acceso al trono de la gracia de Dios, para alcanzar misericordia, dice, para alcanzar, otra versión dice, para recibir misericordia y hallar la gracia, otra versión dice, y encontrar la gracia que te ayude en el momento que más lo necesites. Hebreo 4:16. Así es que hoy tú puedes entrar confiadamente a la presencia de Dios, porque hay un solo mediador que está delante de Dios, que es el Señor Jesucristo. La sangre santa de Jesús te ha dado una posición perfecta en la presencia de Dios. Entras en la condición de hijo amado, de hijo perdonado y de hijo bendecido. Entonces es importante que entiendas esto. Ninguna acusación del diablo puede tener validez delante del Padre. Ninguna acusación del diablo contra ti puede tener validez delante del Padre, porque tenemos a Jesucristo, que es nuestro mediador y quien está delante del Padre por nosotros. Segundo, ¿de qué somos acusados? Por eso 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entendemos que nuestra vida anterior, la vida del viejo hombre, estuvo cargada. Mejor dicho, no digo cargada, estuvo recargada. Mejor dicho, no digo recargada, digo hiper mega play recargada de pecados. Éramos pecadores por naturaleza y nuestra vida estaba sujeta, éramos esclavos del diablo. Esa era nuestra vida. Pero esa no es tu vida hoy, que has entregado tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido justificados por su sangre y trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. O sea que ya fue trasladado. Tú ya no estás en el reino de las tinieblas, ahora estás en el reino de luz. Entonces ahora tu nuevo amo es el Señor Jesucristo. Cuando estábamos en el mundo, nuestro amo era el diablo, pero ahora en el reino de luz nuestro amo es el Señor Jesucristo. Por eso el nuevo nacimiento también significa cambio de amo. Nuestro Señor Jesucristo es ahora el amo de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que sucede normalmente? Que hay personas que son expertas en recordarte tu pasado o en mantenerte, en que tú te mantengas en la vida del pasado. Pero ya Dios perdonó todos tus pecados, los pasados, presentes y futuros. Ya Dios los perdonó.
Entonces cuando alguien viene y dice, pero usted no se acuerda cuando iba Juanchito y tiraba paso y hacía esto y lo otro, y yo le digo, no, yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya Jesús perdonó esos pecados, y no solo los perdonó, los limpió, los borró. No hay memoria en el cielo de esos pecados. Entonces, si ya Dios me los perdonó, ¿yo por qué tengo que aceptar que una persona venga a sacarme mis pecados pasados? Ya están perdonados. ¿Por quién? Por el juez superior, por el tribunal superior. ¿Entiendes esta verdad? Así es que no te quedes en tu pasado. Y no te rodees de gente que te viva recordando lo que tú fuiste en el pasado. Y no hables tampoco mucho de lo que fuiste en el pasado. Empieza a declarar lo que eres en el presente, lo que tienes hoy y lo que tiene Dios provisto para ti hacia adelante. Recuerda que tu destino es el cielo. Amén. Y quiero que sepas que el diablo también sabe que tu destino es el cielo, pero él va a querer estorbarte en esta vida. Qué bueno que Dios no actúa como actúa el hombre. Qué bueno que Dios, cuando Él nos perdona, olvida nuestros pecados. Escucha, olvida nuestros pecados para siempre, para siempre. Y nos aplica un verdadero borrón y cuenta nueva. Tu hoja de vida pasada está en blanco, absolutamente. Es imposible que pretendamos presentarnos ante Dios como seres perfectos, porque todos sabemos que hemos pecado. Como nos arrepentimos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestra vida a Jesucristo, hemos nacido de nuevo, somos hechura suya y somos una nueva criatura, gloria a Dios. Pero eso no quiere decir que estemos ahora en una burbuja de cristal. Mientras permanezcamos en este mundo y en este cuerpo mortal, seguramente vamos a fallar y le vamos a fallar a Dios de nuevo. Porque cuando pecamos es contra Dios. Cuando eso sucede, tanto nuestra mente, el mundo y el enemigo, el diablo, nos van a acusar por nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer al fallarle a Dios? ¿Vamos a escuchar las voces acusatorias y huiremos de Dios? De ninguna manera. Nuestra actitud debe ser correr hacia Dios. Me gusta cómo lo explica el hermano Kenneth Copeland en uno de sus devocionales de Fe en Fe. Él dice, si tú has pecado, no te quedes en el pecado. Corre rápido, velozmente hacia el trono de la gracia. Confiesa tu pecado para que recibas el perdón y la limpieza de ese pecado. Y así debe ser, porque entre más nos demoremos, más el pecado va a seguir oculto, más la situación va a estar allí y nos va a estar acusando y te va a mantener atado y no vas a poder ir con libertad al trono de la gracia. Por eso Proverbios 28 dice, 28:13, Proverbios 28:13 dice, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Así es que no ocultes pecado, sé rápido en confesarlo delante de Dios. Ahora, me dices, pero si Dios conoce todas las cosas, ¿por qué tengo que confesarle el pecado? ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Óyeme bien, no para que Dios los conozca, porque Él ya los conoce, sino para ser libres nosotros de Él. Entonces, cuando se lo confesamos a nuestra instancia superior, a nuestro Padre Celestial, aleluya, abogado tenemos en Cristo Jesús, quien es la propiciación por todos nuestros pecados. Esto es maravilloso, esto es extraordinario y esto es liberador. Así es que no conserve pecado, no guarde pecado, límpiate rápidamente, vean del Señor Jesucristo, vean del Padre, confiesa tu pecado y serás limpio, así lo dice la Escritura, y serás limpio. Y tenemos a un abogado ante el Padre, quien es propicio para perdonar nuestros pecados. La Biblia dice, ¿cómo será la reacción de Dios cuando no ocultamos nuestros pecados? Es decir, ¿cómo responde Dios cuando tú no ocultas el pecado? Isaías 1:18. Espero que me estés acompañando con tu Biblia. Eso es muy importante, que siempre tengas la Biblia a la mano.
y que tengas un cuaderno de notas para apuntar los versículos y seguramente después vuelves y los estudias. Es la manera como nosotros aprendemos. Tú hoy recibes el mensaje y te recordarás mañana de algunas pequeñas cosas de lo que recibiste hoy, pero cuando tomamos nota y volvemos y estudiamos y revisamos, esto empieza a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón y lo vamos a recordar. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, pongámonos al día. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Óyeme bien, si tus pecados fueren muy rojos, dice, vendrán a ser como blanca lana. Dios borrará nuestros pecados, le quitará el color rojo y nuestro registro quedará en blanco. Y mira lo que Dios hizo con tus pecados. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, transgresiones y pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Note bien lo que dice: sepultará y lo echará en lo profundo del mar. Y además colocará un aviso: prohibido pescar y bucear en este lugar. ¿Por qué? Cada pecado que ha sido confesado ante Dios será sepultado en las mayores profundidades del abismo marino. Ya no tienes que sentirte culpable de lo que hayas expuesto ante el Señor. Él perdona nuestros pecados. Y Dios no solo sepultará nuestros pecados, sino que los olvidará por completo. Dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros. Isaías 43, verso 25 dice: Dios, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Wow. ¿Saben? Esto es sobrenatural, porque nosotros por lo general perdonamos. Es cierto, alguien nos hizo daño y perdonamos, pero recordamos. Muchas veces pasamos por algunos lugares donde vivimos algún momento difícil y viene a la memoria, recordamos, o estamos leyendo un libro, estamos leyendo la prensa, estamos escuchando algo y vienen y tocan un tema específico y recordamos. Y a veces recordamos, y si el nombre de una persona es mencionado y esa situación, ese nombre tiene que ver con alguien que te causó algún problema, recuerdas, todos recordamos. Ten presente: perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor. ¿Ok? Pero Dios sí perdona y olvida. Gloria a Dios. Y por eso, finalmente, 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Él, al Padre. No lo tengo que confesar a un hombre, al Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Entonces me dice: pero yo tengo que ir donde un hombre para confesarle mis pecados para que Él vaya delante de Dios. No, porque hoy tú tienes entrada al trono de la gracia directo en condición de hijo y confiesas tu pecado. En el lugar donde estés, si vino ese pensamiento, esa mirada, esa actitud, ese gesto, esa reacción, etcétera, rápido: Padre, perdóname, no debí actuar así. Y te pido, confieso mi pecado delante de ti en el nombre de Jesús y creo que este pecado es perdonado y soy libre de él en el nombre de Jesús. Y en Colosenses capítulo 2, 13 al 15 dice: y a vosotros, es decir, a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Antes de llegar a Cristo, estábamos muertos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos para Dios. Estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Pero
estando muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados, dice, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, toda acusación que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús venció en la cruz. Cuando Él dijo, consumado es, Padre, todo lo que me dijiste que hiciera, lo he hecho. He vencido, he llevado los pecados de los hombres. Estoy ahora en tu presencia, presento mi sangre, no la sangre de un animal, sino mi propia sangre, la sangre de un inocente. Aleluya. Jesús, que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos justificados delante del Padre. Y dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando. Despojó, le quitó todo poder y toda autoridad. ¿A quiénes? A los principados y a los potestades. Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Así es que, mis amados, el acusador ya no tiene jurisdicción sobre ti cuando le perteneces a Cristo, quien en la cruz dejó anulada toda sentencia en contra tuya. En resumen, Dios borra nuestros pecados confesados, los cambia de color, de rojo a blanco, y los echa al fondo del mar y los olvida. Creo que no lo has entendido. Te lo voy a repetir. Dios borra nuestros pecados confesados, los cambia de color, los echa al fondo del mar y los olvida. Entonces está claro lo que dice Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Si has entregado tu vida a Jesucristo, Dios te ha justificado, no por tus obras, sino por la sangre preciosa de Jesús derramada en la cruz para redención tuya. Otro punto, tú ya no eres esclavo del pecado. ¿Que pecas? Sí, pero no eres esclavo del pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Ahora somos siervos de justicia, dice la Escritura. Entonces ya no eres esclavo del pecado, sino un siervo de justicia. No hagas caso a las voces que te acusan. Confiesa tus pecados y dale el control absoluto de tu vida al Señor Jesucristo. Sé guiado siempre por el Espíritu Santo de Dios. Gracias doy a Dios por esta palabra. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Esto me gusta mucho, porque dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego dice, Dios es el que justifica. Muchos creyentes renacidos están espiritualmente vencidos en esta vida debido a la conciencia del pecado. Ellos han sido salvos, pero Satanás viene a sus mentes y viene con mentiras y les dice que no son lo suficiente buenos para la salvación por la gran cantidad de años que han vivido en pecado. Este antagonismo y derrota espiritual viene cuando una persona no tiene conocimiento, no se ha dado cuenta de lo que Cristo hizo por él y lo que Cristo le ha dado. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 del 15 en adelante dice que él ora por la iglesia para que la iglesia tenga espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que sepamos cuál es la supermente grandeza del poder que obra en nosotros y para que tengamos conocimiento y revelación de estas verdades y la herencia que tenemos entre los santos. Así es que cuando una persona se hace cristiana legalmente es hecha justa en Cristo Jesús. ¿Qué es la justicia? La justicia es la justificación dada por Dios mediante la cual una persona está ante Dios sin ninguna conciencia de pecado, culpa o defecto. ¿Por qué? Porque Cristo llevó todos nuestros pecados en la cruz. Y
porque 2 Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios ante Él. Amén. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien te justifica. La justicia es algo que Dios imparte. Es algo que Dios te dio cuando tú entregaste tu vida al Señor Jesús. Cuando tú confesaste a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Por eso todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo y no será avergonzado. Romanos 10:10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aunque los creyentes reciben la justicia cuando ellos nacen de nuevo, muchas personas por falta de enseñanza piensan todavía que son indignos de recibir el amor, el perdón, la bondad de Dios. Esta creencia satánica continúa penetrando más y más en el subconsciente de sus mentes. Si el ser digno de Dios dependiera de mi propia fuerza, yo sería un gran fracaso. Esa es la verdad. Sé que soy débil en mí mismo, pero Cristo es quien me ha hecho digno. Por lo tanto, no importa cómo yo me sienta o lo que mi mente endeble me diga, soy fuerte y en Cristo soy fortalecido y en Él soy aceptado delante del Padre. Yo ya soy acepto delante del amado, dice, y en Él soy digno. Por eso la Escritura dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Dios hizo a Jesucristo pecado por nosotros. Jesús, que no conoció ningún pecado, llevó nuestros pecados sobre sí mismo, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo que Adán, escúchame bien, todo lo que Adán perdió en la caída, Jesucristo lo obtuvo nuevamente para el creyente cuando murió sobre la cruz. 1 Pedro 2:24 dice esto, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, te quiero aclarar, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Te quiero aclarar esto. Nosotros estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto. El pecado siempre va a estar tocando la puerta de tu vida. Así es que cuando peques, sé rápido en ir y confesar tus pecados. Jesucristo no conoció pecado. Por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Hoy ya no es cuestión del problema del pecado. El problema del pecado fue resuelto en la cruz por el Señor Jesucristo. Lo que queda es el problema del pecador. Un pecador, cuando acepta a Jesucristo como Señor, debe creer, debe renovar su mente para creer la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que Él es justo, y como un hijo de Dios, Él no tendrá más que preocuparse, temer o sentirse indigno. Él simplemente tendrá confianza de que es digno por medio de Cristo Jesús. Muchas personas han enseñado erróneamente sobre esto, y yo te quiero decir, mantente firme en lo que dice la palabra de Dios. El hombre ha tratado de justificarse, de hacer obras para ganar, para ser justificado delante de Dios. No es por obras, es por fe. Lo dice Filipenses capítulo 3, verso 9.
por la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Algunos suben a Monserrate de rodillas, otros se flagelan, otros suben a al Cerro de las Tres Cruces de rodillas, otros ayunan. Hay algunos que ayunan para pedir el perdón de pecados. No, lo que dice la Biblia es que tú confieses el pecado delante del Señor. El ayuno es para crucificar nuestra carne. Ya Dios estableció el sistema y el método propicio para el perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, nos ha sido hecho para nosotros por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted no es una persona injusta. Si es nacido de Dios, pues ha sido hecho justo, le ha sido dada sabiduría, ha sido santificado y ha sido redimido. Esto es lo que yo llamo un evangelio de liberación, un evangelio de restauración, un evangelio de entender y comprender nuestra posición en Cristo. Ni usted ni yo por nuestros propios esfuerzos podemos lograr esto. Esto nos ha sido hecho para nosotros. Entonces, cuando comiences a sentirte condenado por tus acciones o cuando experimentes circunstancias negativas, di: escrito está, es Dios quien me justifica. Estoy completamente perdonado, soy completamente amado y Dios me ha hecho justo delante de Él. Me niego a aceptar cualquier acusación y rechazo de una vez y para siempre cada síntoma de la maldición que estoy viendo a través de las circunstancias que me rodean, porque yo no soy heredero de maldición, sino de bendición, dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, 8 y 9. Así es que soy heredero de bendición. Gracias, Señor. Entonces, simplemente, amado hermano, párate firme sobre la verdad de la palabra de Dios y míralo a Él. Pon tus ojos en Jesús, libérate y camina bajo la bendición como Dios lo ha establecido. Camina bajo la bendición, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiero que tomes esta palabra hoy y dé gracias a Dios, porque eres libre de acusación. Te invito a que inclines tu rostro allí donde estás y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo final en la presencia del Dios Altísimo, en el trono de la gracia. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has justificado, Señor, por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó en la cruz nuestros pecados, que derramó su sangre para redimirnos del pecado y de la maldición, Señor. Que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz en Cristo Jesús, quien resucitó para nuestra justificación. Y que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Somos aceptos delante de ti. Gracias, Señor, por esta maravillosa verdad. Hoy te entregamos, Señor, todo nuestro ser, espiritual, mi cuerpo. Desarraiga, Señor, quita de nosotros todo aquello que no te agrade, Señor. Establece tu verdad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, a vivir una vida conforme a tu palabra, Señor. Gracias por la renovación de nuestro entendimiento. Gracias por la transformación de nuestras vidas. Y gracias por entender y comprender tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy declaro que yo y mi casa somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y que el Dios de toda gloria, el Dios que no cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy y por siempre, hoy ha abierto las compuertas de los cielos, porque todo don perfecto
y toda dádiva buena desciende del cielo sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por escoger habitar en nosotros. Y gracias porque cada día somos guiados por tu Santo Espíritu. Gracias por la unidad de nuestra familia y por la bendición sobre nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amados hermanos, ten presente, Jesucristo te ama y yo también. Un abrazo grande. Bendiciones.